Buenas tardes, profesora. Cordial saludo. Mi nombre es Dailin Novoa. Soy estudiante de noveno semestre de Contaduría de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En nombre de mis compañeras Elizabeth Kerke, Giret González, Viviana Correa y Diana Corrales, les venimos a hablar sobre los Incoterms, específicamente en tres de ellos. Pero antes debemos saber qué son en sí. Los Incoterms son términos de acuerdo internacional que son esenciales en el ámbito del comercio exterior. Su función radica en aclarar las responsabilidades y las obligaciones que hay tanto de parte del exportador como del importador. De esta manera, pues proporcionando un marco que se interpreta comúnmente utilizado en transacciones comerciales internacionales, reflejando las prácticas actuales en el transporte de la mercancía a nivel global. La utilidad de términos de comercio internacional radica en que aportan claridad, como bien lo dije anteriormente, y precisión en los contratos comerciales internacionales. De esta manera, pues delineando los costos, ingresos, lo que tiene que ver con los trámites de aduaneros en cada fase del transporte, por lo cual, pues los Incoterms son una herramienta esencial, crucial para evitar confusiones y conflictos entre las partes involucradas en estas transacciones comerciales internacionales. Clasificación de los términos internacionales de importación. Estos se dividen en cuatro grupos. Y en primero tenemos el grupo E, llamado entrega directa a la mercancía. Aquí encontramos el Incoterm en fábrica, es Works. En este, el vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones y el comprador asume todos los costos y riesgos a partir de ese punto. Este es el grupo más simple que de los cuatro y coloca la mayor parte de la responsabilidad en el comprador. Por otra parte está el grupo F, llamado sin pago de transporte principal. En este encontramos el libre transportista, el hotel libre al costado del barco, eh, libre a bordo o bien llamado FOB. Estos tres icortes se encuentran en el grupo F. En este, el vendedor entrega la mercancía en un lugar designado, estipulado según el contrato, pero no se encarga de cargarla en el medio de transporte. Al comprador asume los costos y riesgos del transporte principal. Aunque el vendedor entrega la mercancía, el comprador debe organizar y pagar el transporte en su totalidad. Tercero, tenemos el grupo C, llamado con pago de transporte principal. En este encontramos los Incoterms costo y flete y costo seguro y flete. Aquí el vendedor entrega la mercancía en un lugar designado y se encarga de cargarla en el medio de transporte. En este el vendedor paga el transporte principal, pero no asume el riesgo una vez que la mercancía ha sido entregada al transportista. Aquí el vendedor asume las responsabilidades que en los grupos anteriores, ya que debe organizar y pagar el transporte principal. Por otra parte, tenemos el grupo D. Este es llamado entrega directa en el punto de llegada. Aquí encontramos el DAR, que es entregado en el terminal, entregado en el lugar o entregado derechos pagados. Aquí el vendedor es responsable de entregar la mercancía en el lugar designado y de descargarla del medio de transporte. El vendedor asume la mayor parte de los costos y riesgos hasta la entrega de la mercancía. Este grupo implica la mayor responsabilidad para el vendedor, ya que debe encargarse de todo el proceso hasta la entrega. En conclusión, pues cuanto más avanzado en los grupos de Incoterms, mayor es la responsabilidad y los costos que asume por parte del vendedor. Es esencial
comprender estas diferencias para elegir el término adecuado según las necesidades y circunstancias de cada transacción. Los Incoterms también se clasifican por su medio de transporte. Existen unos Incoterms para cualquier medio de transporte. En este encontramos Sword, también llamado entrega en fábrica, lugar convenido. Encontramos fracos transportista, transporte pagado hasta el lugar de destino convenido, transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido, entrega en lugar y entregado con derechos pagados, lugar de transporte convenido. Por otra parte, también tenemos los Incoterms para medios marítimos y navegables. En esto encontramos 4 Incoterms, los cuales son franco al costado del buque, puerto de entrega convenido, franco a bordo, puerto de carga convenido, costo y flete y coste seguro flete, que en el puerto del destino convenido. En cuanto a los beneficios de los Incoterms, los beneficios de esto es que brinda claridad en las responsabilidades de todas las partes involucradas, tanto por parte del importador como por parte del exportador. Además, reduce los males entendidos y disputas que puedan haber entre las partes. Además, pues brinda eficiencia, rentabilidad en el proceso de transporte de la mercancía, mejora en la comunicación entre los socios comerciales y mayor cumplimiento de las leyes y regulaciones del comercio internacional. Ahora bien, explicaremos un poco sobre un Incoterm de suma importancia, como lo es entrega en terminal, Deliver at Terminal, DAT. Este pues establece que el vendedor debe entregar la mercancía en el terminal establecido cuando se trata de un envío de transporte marítimo y o en un terminal de transporte aéreo o terrestre. Las obligaciones por parte del vendedor en este es que debe entregar la mercancía y los documentos necesarios de la misma. Debe hacer el empaquetado y embalaje. Debe realizar el transporte interior en el país de origen, el despacho de aduanas de origen, gastos de salida, flete, gastos de llegada, transporte interior en el país de destino hasta el término o puerto que se especifique en el contrato. Por otra parte, pues tenemos las obligaciones del comprador, las cuales este tiene que hacer pues pago de la mercancía, pago de despacho de aduanas en destino, pago de impuestos, aranceles y el transporte final desde la terminal hasta el destino final de la carga. Un ejemplo claro, supongamos que pues mi compañera Diana compra ropa para vender a Mariana, que es de México. Mariana es la exportadora. En este caso, Diana tiene como obligación, siendo importadora, pagar la mercancía, pagar el despacho de aduanas y pagar los impuestos, aranceles y el transporte final de la mercancía. En cambio, Mariana, por su parte, siendo la exportadora, debe entregar la mercancía según lo reglamentado en el contrato. Debe costear el transporte en el país de origen y debe cubrir los gastos y fletes de salida. Como un segundo Incoterm que desarrollaremos será el entrega en muelle. Este Incoterm es, pues aquí el vendedor llega hasta la entrega cuando se ponen las mercancías a disposición del comprador, sin despachar para la importación en el muelle del puerto de destino acordado. Es decir, este puede usarse únicamente para el transporte por vía marítima o por el transporte multimodal, el cual requiere de varios medios de transporte. Aquí pues las obligaciones del vendedor es entregar la mercancía y los documentos necesarios, el empaque, el embalaje de la mercancía, costear el flete de esta, los documentos aduaneros, los gastos de exportación, el flete y seguro del lugar de exportación y demás documentos y permisos que se requieren por la aduana.
En cambio, las obligaciones del comprador es pagar la mercancía, flete y seguro hasta el lugar de importación a planta, gastos de importación, maniobras, almacenaje y asumir los costos generados por posibles demoras. Un ejemplo, supongamos, Juan compra zapatos Adidas originales a Carlos que vive pues, en Estados Unidos, eh, exactamente en Nueva York. Ambos deben realizar una serie de requisitos, deben cumplirlos, ya que se va a enviar mercancía de forma marítima. Juan, en este caso, siendo el importador, debe pagar la mercancía, los fletes y seguros al llegar al territorio colombiano, debe pagar el almacenaje si se llegara a demorar en la mercancía, es decir, debe asumir esos costos. Por su parte, Carlos, siendo el exportador, debe entregar la mercancía documentada, empacarla, debe pagar el flete hasta el lugar donde es enviado el producto, debe tener los documentos aduaneros al día de exportación, los gastos de exportación, debe cubrir el flete y seguro hasta donde termine el territorio extranjero. Como tercer y último inconter que desarrollaremos, encontramos el entregado con derechos pagados. En este inconter, pues el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga de la misma. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduanas de importación son asumidos por el vendedor y el comprador no realiza ningún tipo de trámite, siendo esta una ventaja para él. Un ejemplo, supongamos Sebastián de China le vende a Carolina de Colombia computadores para la venta. Sebastián, por su parte, siendo el exportador, debe emitir la factura comercial y se encarga de todo con respecto al transporte de la mercancía, asume los costos, riesgos y trámites hasta el lugar pactado en el contrato. Además, debe realizar todos los trámites aduaneros. Por su parte, Carolina solo debe descargar la mercancía y asumir costos y riesgos a partir de la entrega de la mercancía. Ahora nos encontramos con esta pregunta problema. ¿Por qué son necesarios los inconters en el ámbito del comercio internacional? Pues los inconters son necesarios en el ámbito del comercio internacional por diversas razones fundamentales. Primero, claridad en las responsabilidades, ya que estos establecen de forma precisa las responsabilidades y obligaciones tanto del vendedor como del comprador, como lo expliqué anteriormente, en las distintas etapas de la entrega de la mercancía. Esto pues previene confusiones, conflictos, malentendidos acerca de quién debe encargarse de cada aspecto del transporte y la entrega de la carga. Segundo, reducción de riesgos, ya que los ICOSTER contribuyen a disminuir los riesgos asociados al transporte internacional de mercancías al definir quién asume las responsabilidades en caso de daños o pérdidas o retrasos durante el traslado. Esto permite a las partes involucradas planificarse, gestionar de manera adecuada los riesgos financieros y logísticos presentes en la operación. Tercero, determinación de los costos. Los términos de entrega específicos en los incoterms también ayudan a determinar quién debe cubrir los gastos, los costos relacionados con el transporte y el seguro y además pues los trámites aduaneros. Esto posibilita una planificación financiera más precisa y evita disputas sobre los costos durante la operación. Cuarto, facilitación del comercio internacional. A proporcionar un conjunto estandarizado de términos y condiciones comerciales reconocidos a nivel global, los Incoterms facilitan el comercio internacional al ofrecer un marco común que las partes pueden utilizar para negociar contratos y llevar a cabo transacciones comerciales. Y quinto y último, compatibilidad con la normativa internacional. Aquí pues los incoterms están diseñados para ser compatibles con la legalización y las regulaciones comerciales internacionales.
lo que contribuye a garantizar que las operaciones comerciales cumplan con los requisitos legales y aduaneros correspondientes aplicables en los distintos países involucrados en la transacción. Ok, esto era un poco sobre lo que le queríamos explicar sobre los incoterms. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias.